Posgrados de Universidad Mayor presenta. En una semana con una alta cantidad de noticias, queremos desmenuzar parte de ellas y por supuesto analizarlas en esta mesa de diálogo. Nos sentamos a conversar, a debatir sobre actualidad con el antropólogo Pablo Ortúzar y el ex líder del movimiento estudiantil, Giorgio Jackson. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Pablo Ortúzar, antropólogo social de la Universidad de Chile, actualmente estudiante de Derecho y además es miembro del IES, el Instituto de Estudios Sociales. Junto a él, Giorgio Jackson, estudiante de Ingeniería Civil en Tecnología, ex vocero de la CONFECH, ex presidente de la FEUC y actualmente forma parte del Movimiento Revolución Democrática. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos, como siempre, a una nueva mesa de diálogo. Nos reunimos en la Confitería Torres, en el centro de Santiago, un clásico ya que desde 1879 recibe a muchas personas y a nosotros nos permite también recibir a nuestros invitados. Hoy, dos jóvenes que hemos querido invitar precisamente para tener una mirada desde el punto de vista joven de lo que está pasando hoy, pero también analizar los liderazgos, entender lo que está pasando en la actualidad, preguntarles cómo va a seguir también el tema universitario a uno de nuestros invitados, el tema estudiantil. Giorgio Jackson está con nosotros, bienvenido a Mesa de Diálogo, y también Pablo Ortúzar, gracias por aceptar la invitación a conversar en estos 50 minutos que tenemos disponibles y que hay mucho tema para compartir. Me gustaría que partiéramos hablando de uno de los puntos que marca la agenda en este momento y dejando de lado todo el tema estudiantil del año pasado por un momento. Sí. Que partamos hablando de lo que ocurrió en Aysén y de este conflicto que, más allá del conflicto puntual, de cuáles son las peticiones y de la manera en la que se llega a solucionar esto, tenemos algo importante que destacar, que es justamente la solución llega a través del diálogo y aparece un nuevo dirigente que no viene desde el mundo político, sino desde el mundo más bien ciudadano. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Considerando un poco también el descrédito que vive la política en estos tiempos. Bueno, el proceso de Aysén es bastante complejo. La posición que yo mantuve durante la mayor parte del conflicto fue que efectivamente no se debía transar el orden público, justamente porque una de las condiciones básicas a través de las cuales se pueden llevar a cabo lo que la gente de Aysén estaba pidiendo es el orden público y el Estado de Derecho. Y en ese sentido, claro, surge este líder carismático, que es muy interesante, pero lo cual no debe obnubilarnos respecto a su figura ni a lo que dice. Y en ese sentido creo que si bien es una persona tremendamente potente, digamos, en términos de cómo se plantea y las ideas que está poniendo sobre la mesa, el análisis que se debe hacer de él es crítico siempre y reflexivo. O sea, no debemos perder de vista lo que está diciendo, los medios a través de los cuales intenta impulsar su demanda, etc. ¿Cuál es ese análisis para ti? Dicen no debemos perder de vista el análisis del cómo, de lo que está usando. ¿Cuál es tu análisis? O sea, por ejemplo, el discurso hasta ahora es de un fuerte tono colectivista, toda esta idea del cardumen, de las manadas, etcétera. Y por otro lado también hay cierto grado de legitimación de la violencia presente en ello, que es parte del conflicto de Aysén, que creo que merece una crítica más o menos profunda. Que él hace cierto grado de autocrítica, pero creo que debería ser mayor en ese sentido. Sí, a mí me gustaría hacer un contrapunto también con ese tema, sobre todo con el tema de la legitimación de la violencia. Yo creo que él lo dejó muy claro, él se mostraba incómodo al momento de estar siendo vocero de un movimiento que estaba alterando a muchas familias. Y él dijo que una de las razones principales que él había aceptado este desafío es porque él creía que la violencia venía desde mucho antes y que finalmente se estaba legitimando otros tipos de violencia más invisible, más silenciosa. Entonces, con los mismos pescadores, en el trabajo, con los pescadores, con los tratos que se hace hoy día a sectores que son mayoritarios en nuestro país, pero que finalmente sufren de niveles de calidad de vida mucho más precarios que lo que exhibe Chile en sus números macroeconómicos, etcétera. Entonces, aquí hay un aviso, creo yo, para la sociedad chilena, que lamentablemente hoy día tenemos que estar enfrentando casos como ese para que se ponga el ojo y se puedan dar soluciones concretas. En este caso,
una solución particular para el tema de aislación, que principalmente lo único que hasta ahora está más o menos zanjado el tema de la zona franca, pero realmente yo justo andaba con este papel, ahora que tú lo mencionas, con los temas y los petitorios que están armando, y realmente son temas que hoy día para nosotros pueden ser de sentido común, para cualquier santiaguino, incluso para los sectores más vulnerables de acá pueden ser de sentido común, como tener acceso a ciertas cosas, y yo creo que eso nunca tiene que perderse de vista, y yo creo que caracteriza mucho el sentido común, el poder alejarse de las discusiones más académicas, más en el fondo que justifican lo rentable o no que sería, por ejemplo, poner una universidad pública allá o un instituto profesional público allá, y decir, oye, yo quiero estar con mi hijo cuando tenga una nota roja, cuando, no sé, en el fondo termine con la polola, no tenga que estar lejos, y al final eso es lo que define un poco la calidad de vida, más allá de los números que muchas veces pueden sonar tan contrarios. Entonces le añade un punto de sentido común a una discusión que muchas veces está en la estratosfera. Sin embargo, si bien es importante integrar la perspectiva del sentido común a estas discusiones, como puede ser eso, hay un dicho que dice que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Y en ese sentido también es cierto, o sea, todo el mundo preferiría tener a la vuelta de la cuadra un colegio de excelencia, una universidad, etcétera, etcétera, en Chile. O sea, no a la vuelta de la esquina, en la región. O en la región, está bien. Es distinto, pero es importante hacer ver que en el fondo justamente, y la labor del gobierno es esa, todas estas demandas y estos anhelos deben ser equilibrados con los recursos del Estado y en forma responsable con el hecho de tener que estar, de ser parte de un Estado, y que incluye mucho más que una región. La labor del Estado es dar y brindar ciertas garantías de igualdad, ciertas condiciones también de igualdad y de libertad. Y en ese sentido, el que tú no tengas las garantías básicas como el derecho a la educación ahí cerca, en la región, y que tus hijos tengan que emigrar hacia otro espacio. O sea, eso no es un derecho básico. Creo yo que educación cerca. No, la educación por supuesto que tiene que estar como un derecho básico. Que no esté cerca. Educación universitaria cerca no es un derecho básico. No, pues que depende hasta dónde llegues tú con la educación. Yo creo que hoy día estamos dando la discusión para que realmente el acceso a la educación terciaria también sea un derecho fundamental y no sea consagrado solamente para una élite. Entonces, yo creo que se puede relacionar esto con el movimiento estudiantil, pero yo creo que lo principal, como dices tú, y pasando al tema que desembocó todo este supuesto triunfo que se tenía con el movimiento de Aysén, que fue la renuncia del ministro Álvarez, yo creo que el gobierno, que tuvo un discurso muy de afrontar este movimiento como un movimiento violentista meramente, y sin considerar en un principio las demandas que se estaban tomando, pierde un poco la credibilidad al momento de ahora sacar la bandera del triunfo de que nosotros impusimos el diálogo, porque fue al revés. Siento yo que el que llevaba la vanguardia en decir nosotros queremos bajar toda esta movilización, pero queremos soluciones, fueron los dirigentes, y ahí me parece un poco hipócrita las declaraciones que han salido por parte del oficialismo, en el fondo, de que este gobierno ha logrado esta solución, porque de partida la solución no está lista. Se han encaminado mesas de diálogo que ojalá terminen en algo concreto, pero aquí el mérito principal ha sido de dirigentes que a mi parecer han tenido una nobleza gigante de dejar un poco de lado la violencia que sufrieron también en las calles de Aysén, y decir que con el gobierno se puede avanzar. Pero sin embargo la posición, hay que decir que sin embargo la posición del gobierno desde el primer momento fue que en la medida en que no se vulnerara el Estado de Derecho y el orden público en la zona, se iba a negociar. Lo terminaron haciendo igual. Y esa es la discusión que tiene Álvarez ahora. Ahora se logró un acuerdo en ese sentido, porque si no el conflicto iba a terminar quién sabe en qué, digamos. Pablo, cuando hablamos justamente de las demandas que se están llevando en el fondo a la mesa, no solamente del gobierno, sino de todos los chilenos a través de los medios de comunicación y todo eso, y que para esto ha sido tal vez necesario generar esta movilización, se establece también del otro lado la necesidad de resguardar el Estado de Derecho, el que estén las cosas en orden, y precisamente es una de las cosas que valida desde la mirada del oficialismo la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, que ha sido también fuertemente criticado. Ha habido también voces desde incluso Carabineros diciendo sí, puede ser que tal vez usamos un poco en exceso la fuerza. ¿Cuál es tu mirada de ese punto, considerando que es algo de lo que hemos venido viendo notas en prensa, no solamente por lo que pasó en Aysén, también por lo que pasó durante el movimiento estudiantil del año pasado, pero que además termina con el movimiento de dos ministros frente a los dos movimientos sociales más grandes del último tiempo? Sí, mire, el problema, hay que entender una cosa que es clave, entender que el orden público y el Estado de Derecho
no es algo que le interese resguardar per se al Estado, digamos. El gobierno está obligado a resguardarlo. Y ellos es el Estado de Derecho y el orden público lo que aseguran todas nuestras libertades y derechos. Y eso es es parte de la ley y de la Constitución. no, y más que eso, nuestras libertades y derechos se sostienen sobre eso. Entonces, lo que pasa es que si yo corto una calle, estoy limitando y violando los derechos de todas las demás personas, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Ahora, respecto a la acción de la policía, claro, a mí me tocó también participar en algún minuto de movilizaciones, y uno lo que ve en este gobierno es cierta falta de control respecto a las operaciones de Carabineros. Nosotros veíamos, digamos, que el Ministerio del Interior en su momento tenía cierta capacidad de graduar el uso de la violencia, digamos, legítima del Estado en contra de grupos de manifestantes, digamos, que estuvieran fuera de la ley, pero en estos casos lo hemos visto un poco desatado, que eso es un dato. Y por otro lado, pero también hay que entender que esto no es parte de las operaciones normales, en muchos casos, de Carabineros de Chile, digamos. O sea, son efectivamente excesos, son abusos de autoridad en la mayoría de los casos, y eso también está penado, y por lo tanto implica una persecución respecto a los carabineros que se excedan. A los casos, no Yo creo también hay que hacer un hincapié en un punto que tú dices, que el gobierno está obligado a resguardar el Estado de Derecho, pero tiene que tener estrategia también, y yo creo que ahí está el arte de la política. Si es que uno se va a lo más simple, entonces para resguardar el Estado de Derecho quizás no deberían haber cárceles y habría que, no sé, matar a la gente. Estoy extremando un punto que viola otros derechos humanos, etcétera. Pero el gobierno también tiene que tener la habilidad, y eso es lo que la gente confía en ellos, de que no se produzca más violencia cuando ellos están tratando de resguardar el orden público. Y en el caso de Aysén, las demandas eran apoyadas por más de un 90% de los ayseninos, por una gran mayoría de los chilenos, y las movilizaciones incluso, cuando ellos dijeron son extranjeros los que están viniendo a nuestra tierra a atacarnos, ellos se sintieron vulnerados casi como si fueran otro país que los están atacando. Es como si que vinieran, no estoy extremando el argumento, pero es como si vinieran gente de Argentina o de Perú o de Bolivia a invadirnos y a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces al final ellos, ¿qué es lo que estaban diciendo? Nosotros queremos conversar, y llegaron extraños acá a meter bombas lacrimógenas a nuestras casas. Y lo vimos el año pasado cuando en las movilizaciones habían, no sé, acá mismo pasaban de las 100.000 personas, habían 500 personas que realmente estaban dejando la embarrada. Pero yo me cuestioné todo el año pasado, ¿cómo no existe un sistema de inteligencia policial que sea capaz de aislar a esas 500 personas? Que en su momento fueron 50, después fueron siendo 100, 200, 300, 500. Y lo que pasó es que yo creo que fue una táctica, realmente una táctica del gobierno por deslegitimar el debate que era político, ideológico. Y de esa manera permitiendo la violencia de alguna manera, yo no estaría tan de acuerdo. y de esa manera que los titulares, que la prensa, que la ciudadanía se cansara de las movilizaciones más que se cansara de las demandas. Entonces yo ahí tiendo a pensar que esta vez le salió el tiro por la culata, como dice un buen chileno, y al final este movimiento fue tan apoyado que incluso teniendo barricadas sumamente violentas que nadie quizás en su sano juicio apoyaría, la gente sí lo está apoyando. Pero hay un problema, que es que justamente lo que refleja eso, y eso es un problema que atañe no solamente al gobierno, sino que a todos nosotros como ciudadanos, es una pérdida justamente del sentido de ciudadanía, que se vio en el movimiento estudiantil el año pasado, y que se vio de nuevo en el movimiento Aysén, porque efectivamente, y eso es cierto, la perspectiva de los ayseninos respecto a que llegaran las fuerzas especiales no era que el Estado, digamos, venía a resguardando el Estado de Derecho, no, a proteger era las lo que venía a libertades, atacarnos, era claro. una especie de ataque externo. Sí. Entonces ahí uno se pregunta, claro, ¿qué concepción de la República, del Estado y la ciudadanía se ha ido cultivando, digamos, en por nuestra políticas de población? abandono que vienen desde muchos años atrás. Pero que tiene que ver, porque eso también se vio en otras partes, también en el movimiento estudiantil, que es totalmente capitalino, digamos. Pasa en ese Calama. sentido. Por ejemplo, entonces se empieza a ver como si uno junta a un grupo de personas y está muy de acuerdo, como si pudiera pasar por sobre la ley y diera lo mismo en la medida en que hubiera consenso. No, yo no estoy diciendo eso. De hecho, a mí me tocó enfrentarme acá en las calles, distintas partes de Santiago, con encapuchados, y yo les decía, ¿qué hacen con esa capucha? Están tirando hacia abajo el movimiento, porque lo que logran Que tenía es otro espíritu. una foto que no representa a la mayoría de los que estaban en las marchas, y eso finalmente da una señal engañosa, es como una publicidad engañosa, por así decirlo. Sí, pero el sentido, entonces, como el sentido de comunidad, en el fondo de comunidad republicana, que no es colectivista, en cierta medida, se ha visto deteriorado. Bueno, y eso no es un tema de izquierda o Bueno, derecha. eso es una mismo Iván lástima, Cuétago porque dice. creo yo que eso ha sido
responsabilidad de malas decisiones, y digo que se ha ido desgastando. Quizás este gobierno lo ha hecho más acelerado este proceso, porque se ha equivocado mucho, creo yo, mucho. Ha errado mucho, pero viene siendo causa desde falta de educación cívica, desde una desde una clase política que no motiva la participación. La política está enferma en este minuto, pero la necesitamos y hay que sanarla. Exacto. ¿Te identifica un líder como Iván Fuentes? Me identifica muchísimo y creo que me hace reflexionar mucho sobre cuáles fueron muchos de los errores que cometimos el año pasado. Creo que es una persona con grandeza, que es capaz de ceder muchas veces es capaz de confiar mucho más de lo que creo yo nosotros fuimos capaces. No estoy diciendo que si que hubiéramos confiado todo se hubiera arreglado, creo yo que no, porque hay intereses, sobre todo en el lado educacional, que son menos gremiales los intereses que en este caso las demandas de Aysén. Son demandas más transversales y que tienen que ver con la concepción del Estado, pero sin duda Iván Fuentes y también Misael Ruiz han dado muestras de grandeza, de humildad, que todos los chilenos tenemos que sacar clases de eso. Pablo, frente a esa misma pregunta, esto de la humildad que ha sido como tan elogiada en la figura de Iván Fuentes, si lo vemos desde el otro lado, ¿hubo soberbia en el fondo al otro lado también? ¿Cuál es tu imagen o tu percepción de la manera en la que el gobierno lleva esta negociación adelante, de la imagen que finalmente también termina muy deteriorada del ministro de Energía y que finalmente lo lleva a salir de su cargo? Sí, mira, históricamente la derecha del país siempre se ha planteado a partir del resguardo de las libertades individuales, que es algo muy importante, porque en el fondo constituye la base de todo lo que nosotros consideramos valioso. En este caso, como en otros anteriores, digamos, esto entra en conflicto con la perspectiva de las personas que están violando el orden público, como en este caso. Y por lo tanto, hubo un serio problema de no ponerse en la perspectiva del otro, para tratar de hacer avanzar, destrabar un poco el problema. Eso por un lado, pero por otro lado no se puede considerar ilegítima o equivocada la posición del gobierno. El gobierno está obligado a resguardar el orden público, pero como tú bien dices, eso tiene que ser equilibrado con una estrategia, finalmente con la perspectiva de las personas a las que se les va a imponer, digamos, el orden. Los quiero invitar a hacer una pausa, vamos a seguir conversando, nos quedan más temas sobre esta mesa de diálogo, pero regresamos en instantes, seguimos como siempre desde la Confitería Torres y llegamos hasta ustedes a través del Mostrador TV. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Segundo bloque de nuestra mesa de diálogo, saludamos a todos también quienes nos siguen a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y que pueden ir opinando frente a esta conversación, frente a este diálogo que ha sido una de las palabras también que se instala justamente frente a los últimos conflictos. Pablo, le preguntaba yo a Giorgio si se identifica con la imagen de Iván Fuentes, esta pregunta a raíz de que también se ha hablado mucho de la necesidad de la renovación de líderes. Te contábamos justamente en el corte que habíamos estado en el capítulo anterior con la gente de Idea País, que en el fondo tienen también como una de sus bases de trabajo el formar nuevos líderes. Sin embargo, uno ve pocos nuevos líderes que surjan tal vez desde una escuela política, sino más bien surgen a través de movimientos ciudadanos. ¿Cuál te parece a ti que es la imagen de ese líder que hoy día se podría necesitar justamente para conquistar nuevamente a la ciudadanía que cada vez cree menos en la política? Sí, aquí hay que criticar por un lado a la ciudadanía en cuanto a ciudadanía, digamos. Lo que yo decía es que ha habido una degeneración del deber ciudadano, que tiene que ver con empezar a concebir la política efectivamente como una y el Estado, digamos, la República, como una relación de consumidor y proveedor, digamos. Y eso, claro, entonces yo ahora... ¿Hoy día no somos ciudadanos, somos consumidores? En cierta medida sí, en política, digamos. Entonces uno empieza a exigir novedad, algo que rompa, que sea más, no, estoy aburrido de la cara de este señor, muchas veces sin escuchar demasiado, y además siendo uno responsable que esa gente esté ahí también en buena medida, digamos. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, claro, hacen falta nuevos liderazgos, pero los nuevos liderazgos
por eso yo creo que la juventud puede estar, o en estos momentos siempre se sobrevalora. Cuando la sociedad está en medio en crisis, la juventud es sobrevalorada. Ahora, podríamos hablar de ideas jóvenes, no necesariamente de jóvenes claro. en edad, no necesariamente Sí. de solamente tener gente con menos años, sino tal vez otras personas. Porque el liderazgo viene finalmente de ideas y de principios, de representar ideas y principios que hagan sentido en las personas y que los inviten, digamos, a ser mejores ciudadanos, a hacerse cargo de la república completa, que es, digamos, de Arica a Punta Arenas y un pedazo de la Antártida, y que requiere más ciudadanía efectivamente. Entonces, eso implica un desafío más global, que en cierta medida, yo insisto, no, siendo absolutamente crítico con la figura en el sentido de valorarla por sus méritos solamente y no dejarme llevar por la imagen, Iván Fuentes mostró un poco. Porque a lo que uno le dice esta grandeza, perfectamente se le podría llamar sentido republicano, de saber que hay algo más allá que debemos proteger, que debemos cuidar, y que nos pertenece a todos, y que es la república. ¿Y cuál es tu, sí, perdón, dale. Dale. ¿Cuál es tu imagen o cuál es tu evaluación de la imagen de Rodrigo Álvarez? Rodrigo Álvarez es una persona bien interesante, muy preparado, y que en este sentido mostró algo también de la vieja política. Hay una cierta crítica al ministro del Interior, en el sentido de que él dice en la carta, al parecer debo asumir yo la responsabilidad política por una vía que fracasó en esta negociación. Claro. Y ese al parecer algo dice. Pero y obviamente detrás de esto pueden haber miles de estrategias, todo el mundo está analizando cómo queda la UDI posicionada al respecto, etcétera. Pero hay un gesto que tiene que ver con la vieja política, que recuerda, la vieja, obviamente en un sentido de lo bueno que podía llegar a ser. Esa vieja política que uno podría encarnar en la amistad entre Clodomiro Almeida y Jaime Izaguirre, digamos, la república, en el fondo. Y voy a insistir en esa idea, que es muy importante. Y que es bueno, es bueno que esos gestos existan. Pues la política, la derecha ha aparecido muy carente de ese sentido durante el gobierno, a pesar de estar cumpliendo con las metas de manera bastante espectacular. Yo tampoco lo creía, me puse a revisar los datos y todo, y la verdad es que lo ha hecho súper bien en lo que había prometido, pero carente no de relato, no de digamos, palabras que hagan sentido de un cuento, digamos, sino que carente de esos principios, de esa parsimonia que merece, digamos, el hecho de conducir los destinos de una institución como el Estado de Chile. La lectura política. Cuando hablas de la renovación, yo parto totalmente de otro punto, porque cuando Pablo dice que en cierta medida somos responsables, aludiendo por supuesto al sistema electoral y a las votaciones, creo yo que hoy día precisamente los jóvenes no estamos siendo responsables de ello, y eso se ha denunciado y tenemos que hacernos responsables. Del sistema electoral. Y no solamente se trata de que empecemos a votar, sino que digamos, oye, pero involucrándonos en el proceso de votación hoy día, ¿estamos siendo agentes de cambio? Y la verdad es que no, porque tenemos de partida una estructura de partidos que eligen casi a dedo, y bueno, va a haber unas primarias ahora con muy poca publicidad, que se sabe muy poco, quizás el cuento corto, al final vas a tener dos opciones de dónde votar, y los chantajes morales empiezan por todos lados para que uno tenga que votar por uno o por otro sin que esa sea una opción, sino más bien es la menos mala y no la opción que debiera ser. Mejor, claro. Por lo tanto, aquí hay un tema de cómo hoy día nosotros podemos cambiar las reglas del juego en nuestra democracia para que sean más competitivas, por un lado, en el ámbito de eliminar las barreras de entrada para que todos puedan empezar a competir y emerjan nuevos liderazgos. Hoy ya se tapan los nuevos liderazgos. Y en segunda manera, yo creo que cuando tú dices que no tienen que ser jóvenes, yo, claro, me compro ese discurso de que pueden ser ideas jóvenes, pero creo que hay un componente que no se puede olvidar, que tiene que ver con quienes estuvieron y quienes vivieron durante la dictadura, que tienen una marca que es muy difícil de borrar. Y yo no le puedo pedir quizás a alguna persona que vivió ese proceso que hoy día comparta todas mis ideas, porque tienen una marca. Que esté completamente desconectado de lo que vivió. Es que no se puede desconectar de lo que vivió. Entonces hay una generación sub 40 y no hago el cálculo ahora, pero sub 43, 40, algo así, que efectivamente no alcanzaron a votar por el plebiscito, y son una generación que de a poco va cambiando, más aún los que nacieron en esa época.
que somos los que estamos entre los 22, 23, 24, ¿Te vas hasta a meter 27 tú años. en política dura? Bueno, he estado en política durante estos últimos 3 ¿Partidista? años y para llegar a ese punto yo creo que una de las cosas que hacen falta para que haya buena política es un poco de existencialismo político. O sea, yo lo llamo así, hacerse la pregunta de dónde pertenezco, más que si es que mis papás votan por una manera o mi mamá o mi vecino, yo voto por la inercia. Hoy día se da mucho eso, mucho de choclón, de que la gente no se pregunta de qué se trata la política. Y eso tiene que ver también con que el nivel del debate político se transforma en una guerra de cuñas mediáticas y no se avanza en un debate de fondo. Entonces la gente se cansa y dice, oye, ¿sabéis que no me gusta la política? No me gusta porque se trata de pelear de acá para allá. Y tú le preguntas, yo creo, no creo que ser mago para esto, pero le preguntarle a la mitad de la población debe pensar que los políticos solo se dedican a pelear. Y eso tiene que ver también porque no hay una cultura política de tratar de entender cuál es el problema, de que los medios aporten en esa discusión. Y ahí a mí me gustaría, junto a un grupo que estamos conformando, contribuir a ese debate de por qué es importante la política, de cómo podemos cambiar la regla de juego y por qué elegimos finalmente la democracia como un sistema para representarnos. Ya, pero una cosa... eso que estamos tratando de construir, estamos empezando y vamos lento pero seguro, se llama Revolución Democrática la idea es poder efectivamente radicalizar la democracia en el sentido de que dé más representatividad, de que efectivamente pasemos de una democracia liberal representativa a una democracia participativa, y esas son definiciones que hace tiempo no se dan en Chile y que yo creo que son interesantes. Giorgio, pero también hay una serie de entidades, de organismos no gubernamentales, de fundaciones que también en el fondo están dedicados a tratar de que la gente participe más, que haya una mayor participación ciudadana, que se recupere el espíritu cívico también de la ciudadanía, pero es súper distinto eso, desde esa vereda, a decir, ¿sabes qué? Quiero ser candidato a concejal en algún minuto, a entrar en el fondo al poder, a ese tipo de cosas que tienen que ver con la acción desde dentro. Nosotros nos constituimos como un movimiento político que quiere aspirar al poder, o sea, de todas maneras. Y que creemos que hoy día en Chile se necesitan generar nuevos diálogos de distintas mayorías que hoy día no están constituidas para poder alcanzar espacios de poder y poder competir, echar a competir nuestras ideas, como se hace en un Sin embargo, democrático. O sea, yo entiendo que la posición, de hecho, de todos los nuevos grupos políticos que pretenden, digamos, introducirse directamente en el poder, es que hay que cambiar antes las reglas del juego, obviamente, porque entrar se hace mucho más fácil cambiando las reglas. Pero allí hay que tener en cuenta también la responsabilidad y no mirar a huevo a la generación anterior que de hecho lo que hizo fue llevar adelante, salir de un país destruido, digamos, que termina en un golpe de Estado, llevar adelante una dictadura tremendamente compleja y conducir esa dictadura a una democracia sin mediar las armas. Y eso es un tremendo logro, digamos, de una generación completa, por un lado. Y también hay algo bien notable ahí, en la generación por ejemplo, en la izquierda de esa generación, que fue articularse intelectualmente en forma responsable, luego de haber sido ellos jóvenes tremendamente irresponsables. Entonces uno veía a José Joaquín Brunner, el mismo Eugenio Tironi, Ángel Plisvich, etcétera. Es una generación de intelectuales que se hace cargo de un periodo realmente complejo y se hace cargo de hacerse responsable y de construir un conjunto de ideas que finalmente dotaron de sentido a la concertación. Entonces, yo insisto, no es un periodo a mirar a huevo, digamos. Y sí hubo bastante política también. Por otro lado, hay toda una generación de derecha, de civiles, que participan directamente del gobierno. Nosotros tenemos una perspectiva muy pobre de lo que fue la dictadura y también de la participación de civiles y las ventajas que eso tuvo para volver pacíficamente a la democracia, digamos. A mí siempre que me dicen, bueno, Jaime Guzmán era el condottiero de Pinochet, pero uno dice, bueno, si no hubiera estado Jaime Guzmán ahí, ¿quién habría estado? Podría haber estado Manuel Contreras. O sea, ese era el nivel. Bueno, y de hecho, la DINA persiguió en su momento a Guzmán también. Entonces uno empieza a ver que esa realidad fue bastante complicada. Y que sin embargo esa generación, con todos los problemas que tuvo, con todos los horrores que se vivieron, logró sacar adelante un país y volver a un sistema democrático. Entonces no hay que desengancharse de ellos. Yo por eso desconfío tanto de esto juvenil, porque son es parte importante de la República y personas que van a tener que es bueno escuchar. Sí, pero yo creo que los tiempos han cambiado y yo creo que lo que tú dices de que se vivieron horrores que durante mucho tiempo el oficialismo, la dictadura misma trató de negar, trató de ocultar.
Entonces, claro, tú muestras como un logro viéndolo en retrospectiva porque ya se acabó, pero durante en esos periodos fue algo mucho más complejo que lo que se describe de manera tan liviana. Hoy día estamos viviendo procesos que no tienen que ver con pasar de una dictadura a una democracia, tienen que ver con algo mucho más silencioso y más difícil de generalizar en la ciudadanía, que es esta democracia media. Esta democracia que no alcanza a satisfacer los intereses de los ciudadanos, que finalmente para eso está hecho, para resguardar por un lado, pero también para que los ciudadanos sean quienes mandaten a sus gobernantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día hay un empoderamiento que es sumamente positivo, un empoderamiento que tú dirás se puede llevar por los carismas populistas o irresponsables, y claramente nadie, no creo que alguien desee que las cosas que se hagan sean para peor del país. Habrán algunos que con convicciones pensarán que están haciendo lo mejor del país, así como quizás también hoy día hay quienes piensen que están haciendo lo mejor para el país, pero la gracia de la democracia no es la ausencia del debate, es que generemos reglas para ver cómo solucionamos los problemas y que todos nos hagamos responsables finalmente de que esas decisiones se toman de manera colectiva. Y eso, de eso se trata la democracia. No se trata de protegerla de aquellos actos que pudieran ser irresponsables, porque hoy día el mismo presidente de la República y todo el oficialismo dice que sería muy irresponsable tener un sistema de educación pública que pudiera dar educación gratuita. Y eso puede sonar súper irresponsable para ellos. Pero por otro lado podemos pensar que quizás sea lo que necesita el país. Y yo no creo que haya una verdad absoluta entre lo que es la responsabilidad y la que no. Por eso esos como juicios, por un lado como de autoridad intelectual, creo yo que pueden ir nublando el debate y pueden ir haciéndonos perder los nortes que el país está poniendo. Pero es importante cuidarse de dos aspectos, que uno es el voluntarismo, que está muy relacionado, uno es el voluntarismo y el otro es la violencia. Ahora estaba releyendo la discusión entre Marcuse y Adorno respecto a las revueltas de mayo del 68, porque estas son unas cartas que se mandan en el 69, y ahí Adorno le dice a Marcuse, tienes que darte cuenta que parte importante del pensamiento dialéctico es que los medios y los fines están estrechamente vinculados. Nosotros no vamos a poder construir una mejor democracia y un orden institucional más sano a través de la violencia, porque no se puede. No vamos a poder construir una democracia que proteja las libertades individuales pasando por sobre las libertades individuales. No he dicho lo contrario, creo yo. O sea, no digo, es un riesgo que está ahí y que lo hemos vivido, digamos, en estos dos conflictos, en el conflicto estudiantil y en el conflicto de Aysén. Que fue el hecho de que libertades individuales se vieran sobrepasadas, de que instituciones se vieran destruidas, digamos, y fuertemente dañadas, especialmente en el ámbito de la educación pública. Entonces, en ese sentido, obvio, hay que pensar bien cuál es el camino para avanzar, para saber a dónde queremos ir. Yo creo que no tienen que ser necesarios esos métodos, pero hoy día, sinceramente, yo no tengo una respuesta que darle a un joven que está con una desesperanza absoluta porque no se le han dado las oportunidades y porque hoy día nadie se ha preocupado de ello. Y te lo digo muy en serio porque es un tema que también no es solamente lo teórico, sino también es lo humano. Y cuando uno se da cuenta que no son un par de historias, sino que es la mayoría generalizada. Son personas. No son solo números, sino que son personas, pero no son solo poquitas personas, a eso me refería, sino que son muchas. La mayoría del país, quienes están hoy día privados de aquellas libertades que gozamos algunos, yo creo que ahí también tiene un componente que lo hace más urgente. Y los cambios en nuestro país, muchos de los cambios han pasado por procesos sumamente violentos. Igual no justifica la violencia, habría que decir los cambios fueron buenos también. No, y los cambios, al final hay que anticiparse eso. Yo creo que hoy día estamos pasando por un proceso en que, como tú dices, hay que oler, hay que sentir que hoy día se está poniendo cada vez más violento, como la rabia que tiene la gente se está traspasando cada vez más, y yo creo que anticiparse a eso es una responsabilidad de quienes quieren asumir liderazgos políticos. Giorgio, Pablo, un segundo. Me quiero tomar dos de las frases que ustedes han vertido sobre esta mesa para avanzar hacia el siguiente tema. Tú hablas de la necesidad en el fondo de que las decisiones sean colectivas, de decisiones colectivas. Tú dices, en algunos casos las libertades individuales se han visto también sobrepasadas. Y frente a estas dos frases nos podemos situar en otros casos en los que también hay decisiones colectivas que tomar, que pasan regularmente en esta ciudadanía que tiene un sistema político
por la legislación, ¿no? Por las votaciones en el Parlamento, y donde hay libertades individuales que han sido sobrepasadas, como es el caso particular de Daniel Zamudio, que en este minuto nos tiene finalmente puesto los ojos completamente en una ley antidiscriminación que lleva 7 años durmiendo en el Congreso y que en este minuto se ha pedido urgencia. Sin embargo, también hay una discriminación mucho más grande, no solo en particular con el caso puntual de Daniel Zamudio, sino que en una sociedad donde somos muy de burla, donde tenemos una gran cantidad de inmigrantes que también sufren de ese grado de, de discriminación, sobre la segregación de la que tanto se habló también durante el año pasado, libertades individuales que se sobrepasan y la necesidad de decisiones colectivas, y donde incluso a veces cuesta que tan solo los temas se pongan en la mesa para empezar a conversar. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Bueno, yo creo que detrás de la discriminación hay una inseguridad que termina por transformarse en odio. La inseguridad en miedo y el miedo en odio. Y que lamentablemente está muy enraizado en la historia de nuestro país. Chile es un país con una identidad nacional, fundada en buena medida, o que tiene una raíz muy incrustada en la inseguridad como país. Y que si uno se fija en las relaciones cotidianas que cultivamos, esto se manifiesta en un sinnúmero de formas. Chile es un país tremendamente clasista, y cuando hablo de esto aquí es muy divertido porque todo el mundo se imagina al vecino, es como sí, y los cuicos son súper clasistas. La verdad es que si uno se mueve a través de los estratos, lo que a mí me ha tocado como antropólogo, es muy parecida, la cultura chilena es muy parecida, y en regiones, en todos lados, digamos, fuerte clasismo, gran discriminación, miedo a lo externo. Nuestro mismo trato con Argentina, a mí me tocó escuchar historias en Argentina horrendas, después de que ellos pasaron por una crisis económica brutal, producto de políticas populistas justamente, de cómo los chilenos, después de siempre sentirse menos que los argentinos, habían ido a burlarse de argentinos en base a su capacidad de consumo, a esta nueva capacidad de consumo. Entonces, es un país que está construido en base a inseguridades, y que se manifiestan justamente en este tipo lamentablemente, en este tipo a veces en estallidos de violencia irracional y brutal, como el caso de Daniel Zamudio, que es conmovedor, pero que en ningún caso es un hecho aislado, digamos, no es una violencia específica. En este caso fue específicamente contra un homosexual, pero esa violencia, lo que guarda detrás es algo que no solamente afecta a los homosexuales, sino que a todo el mundo. Es mucho más transversal. Te voy a pedir tu opinión al respecto al regreso. ¿Te parece? Anota ahí la idea para que no se nos vaya. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Los saludamos a todos ustedes. Les decimos que nos esperen porque ya volvemos con más, por supuesto, a través del Mostrador TV. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer y último bloque de Mesa de Diálogo. Nos quedan muchos temas que debatir con nuestros entrevistados. Sin embargo, antes de eso tenemos que saludar a la Universidad Mayor que nos acompaña, un lugar donde puedes encontrar posgrados de alta especialidad y también de nuevas tendencias. Si sabes lo que buscas, si sabes lo que quieres estudiar, encuéntralo en posgrados de la Universidad Mayor. Me quedaba con tu respuesta pendiente frente a este tema de las decisiones colectivas y las libertades individuales sobrepasadas, en el particular caso de Daniel Zamudio. Sí, yo creo que estamos llegando a un punto del debate. Esta tragedia, finalmente es un asesinato que se extendió el tiempo de suspenso. Lo que guarda detrás, y me alegra que se esté dando el debate, es como porque por un lado es una tragedia que libera un debate que lo hace llevar a lo más humano, y que muchas veces se miran a los homosexuales o a comunidades o minorías, como se le llaman hoy día, de distintos tipos. Siento que antes pasaba piola, en buen chileno, discriminarlo, y todo en alguna medida cotidianamente algo hacemos de eso. Y yo creo que hoy día ya es un aviso de alto, un aviso de que no podemos seguir tolerando estas discriminaciones, de que llega un momento donde ese espacio que es de uno, desde donde uno nace, cómo uno se conforma, tiene que ser respetado y avalado, y no pueden haber espacios para ese tipo de discriminaciones arbitrarias. Y en ese sentido siento que hay todavía algunos sectores que no quieren reconocer de que esas minorías hoy día están encarnando un deseo de pertenencia y de querer volverse a sentir seguros con lo que uno es, que está reflejado de mejor o menor manera, y ahí podremos discutir un tema quizás más legal que yo
no manejo tanto, con una ley de antidiscriminación que hoy día se está poniendo en suma urgencia, pero que yo creo que más allá de la ley, que yo creo que una ley tampoco va a cambiar toda la percepción, sino es más bien una señal política y un aviso a la ciudadanía. Creo que nos pone los pies en la tierra un poco para reconocernos a todos como distintos y de esa manera aprender a aceptarnos como iguales a la vez, ¿no? Puede sonar una contradicción, pero al final es tratar de ver en el otro y empatizar con sus dolores, con sus problemas y hacer los propios. Y de que esa eso manera es completamente transversal en y este eso hoy minuto día a está siendo muchos transversal, pero problemas. hay sectores minoritarios que hoy día todavía dicen que Están en mayor desventaja. no, es que sabéis que hoy día lo estaba discutiendo también con otra persona que tiene una postura muy contraria a esto y que dice que estas minorías están buscando que se les reconozca y que esa es la agenda oculta que tienen, no es la antidiscriminación, es que se les reconozca. Y yo digo, bueno, ¿qué más humano que te reconozcan en tu diferencia? Y si es que esa es la gran agenda oculta, enhorabuena que sea. Y yo creo que si hay gente que no quiere que se reconozca, bueno, eso ya es de siglos pasados. Pero podríamos, a mí me interesa abordar esta perspectiva abordar este problema desde otra perspectiva, que es justamente un conflicto entre las perspectivas colectivistas, como la nacionalsocialista, que está involucrada, digamos, en este asesinato, y también como la comunista y también como muchas de la tradición de izquierda y de derecha, que consideran que el colectivo tiene derecho a disponer de los individuos de la manera que le plazca finalmente. Y la perspectiva de la tradición liberal, la tradición de las libertades, digamos, que considera que el individuo tiene derechos inalienables anteriores al Estado, anteriores al colectivo incluso. Entonces, lo de Daniel Zamudio se puede ver como un síntoma también justamente esta violencia que va increciendo, pero también es un llamado de atención respecto a esta idea colectivista, en la cual ciertas personas que conforman un grupo se abrogan el derecho de disponer de la vida, del patrimonio, de las decisiones de otras personas. Entonces, y ese riesgo estuvo presente en Aysén, insisto de nuevo, y estuvo presente en el movimiento estudiantil. Esa tendencia dentro de la universidad está el asambleísmo, es algo muy parecido, digamos, en el cual las personas... No creo que sea parecido. O sea, yo lo conozco, digamos, de ya de muchos años, porque son formas democráticas, entre comillas, donde las personas, donde se suspenden los derechos, donde el colectivo puede decidir sobre los derechos de las personas. El caso más grave en el momento... Estamos hablando de los sindicatos, también pueden hacer eso. El pero sindicato ojo, también puede dejar por pero uno ley se puede de hacer afiliar y huelga. desafiliar voluntariamente en cualquier momento. Ojo con las leyes sindicales. Sí, en el caso del movimiento estudiantil estuvimos al borde de que colectivos, asambleas de estudiantes, por ejemplo, pudieran dejar sin semestre a ciertas personas, lo cual implicaba la pérdida de recursos económicos, la pérdida de becas y un montón de otros temas. Entonces, ese tipo de casos es un llamado de atención, justamente, sin criticar por eso, digamos, las demandas del movimiento. Yo lo que estoy diciendo es que la forma en que de nuevo, volvemos, la forma tiene mucho que ver finalmente con el punto de llegada. Y en ese sentido, cuidarnos como sociedad de las ideas colectivistas, de la presunción de que si somos una mayoría podemos disponer del otro de la forma que queramos, es algo muy importante. ¿Y eso valida entonces el defender ideas de manera individual? ¿En qué sentido? Porque si el colectivismo en el fondo tiene todos estos riesgos, entonces será mejor tener una sociedad donde el individuo por sí solo y defendiendo solo sus propias ideas, tal vez sin considerar las del de al lado para no caer en algo colectivista, es más importante. Es que no hay que confundir el colectivismo con claro. democracia. No hay que confundir individualismo con egoísmo. O sea, el individualismo, la idea del individualismo es que yo como como persona tengo derechos inalienables anteriores al Estado, anteriores a la comunidad, y la otra persona también, y en la medida en que yo cuido esos derechos de la otra persona, cuido los míos. Sí, por eso es muy potente, digamos. Aquí muchas veces decimos individualismo y pasamos al egoísmo fácilmente, sí. Pero no tienen nada que ver. Entonces, tener cuidado con eso es algo clave y que es la base del respeto. Benito Juárez, el gran caudillo mexicano que echó a este rey que había llegado a meterse a México, decía, en el respeto a los derechos ajenos está la paz. Y efectivamente, o sea, en el respeto a los derechos del otro está la paz. Y que nos acostumbremos a traspasarlo tiene muchas consecuencias sociales gravísimas. Y entre ellas, por eso yo no separo el caso de Zamudio de todo el resto de lo que está pasando. ¿Cómo te resuena esa frase? Lo único que me queda resonando, porque en principio hay derechos que yo sí considero inalienables y que en el fondo son base también para una democracia. O sea, pero yo creo que
la forma en cómo tú defines colectivismo, que al final es toma de decisiones de mayoría, hay dos cosas, ahí yo lo separaría, porque o si no se confunde con la idea de democracia y con la idea de Estado finalmente, que si no se convierte en anarquía. Entonces yo separaría, porque tú dijiste disponer de los otros, y yo creo que ahí está la separación, porque si es que tú quieres disponer de los otros, por supuesto que ahí se transforma en una violación, por supuesto, a los otros derechos y las libertades de las otras personas, pero aquí hay que tener también cuidado, porque creo que se mezcla y queda entre solapados que la forma en cómo debiésemos tomar decisiones, o sea, debiésemos establecer reglas, si no eso se transforma en anarquía. Y ahí la importancia de que en una democracia se validen las formas de toma de decisiones, mayorías, porque esa es la forma que tenemos, es una forma muy importante que hoy día tenemos que empezar pero hay que fijarse que si esa democracia, si se permite que el voto de mayoría disponga de estos derechos individuales, se pasa a una tiranía fácilmente, tranquilamente. Sí, que fue lo que pasó. Yo siempre repito cuando... que los griegos, una de las cosas que hicieron estas super asambleas que nosotros consideramos como el origen de la democracia, fue asesinar, o bueno, hacer morir, digamos, a Sócrates y después exiliar a Platón, digamos, de los grandes logros de la democracia griega. No, pero es que yo creo que nos fuimos justo del punto, y creo que los dos tomamos un punto de acuerdo en esta mesa de diálogo, en el tema de Daniel Zamudio, de que él tiene libertades inalienables, de su origen, de su orientación sexual finalmente, que tiene todo el derecho a tenerla. Y ahí, como Estado, y ahí es yo creo el conflicto que se da con sectores que quieren proteger o tienden a proteger más como la tradición, y finalmente son los llamados sectores más conservadores. Por ejemplo, el concepto creado históricamente de matrimonio hoy día tiene una concepción entre un hombre y una mujer. Entonces, el que esa persona tenga derecho también a amar a otro, y que como sociedad no seamos capaces de cambiar el concepto, porque es un concepto finalmente que es jurídico, el de la Iglesia será otra cosa, claro, porque es una institución privada aparte, pero como Estado, el que no podamos garantizar ciertos grados de igualdad en el amar, en algo tan básico como eso, creo yo que es algo... Sí, es algo complicado, porque ahí también son derechos que empecemos a pensar, el derecho a amar es un derecho y no está pero esta discusión es más bien eterna, y efectivamente, por ejemplo, matrimonio que viene de mater munium, del cuidado de la madre, y que justamente jurídicamente está orientado completamente a qué pasa si el matrimonio fracasa, los derechos de los hijos, la prelación en caso de para la herencia, esos son los temas que regulan, son casi puros temas patrimoniales. La palabra amor no está en ninguna ley, creo, no sé, pero creo que no está en ninguna. Pero es lo que lo hace. Sin embargo, es interesante porque aquí hay un conflicto entre, algunos dicen, mira, aquí lo que se está haciendo es reconocer ciertos derechos a minoría por sobre el resto de los ciudadanos, como si fuera, porque en el fondo la crítica es, bueno, entonces ahora la vida, entre comillas, voy a ponerlo de forma muy brutal, la vida de un homosexual va a valer más que la de un heterosexual. Pues si yo mato a un heterosexual va a ser un simple delito, y si yo mato a un homosexual va a ser un crimen de odio. Entonces, por ejemplo, esas son las cosas que uno escucha en el Parlamento. Y lo que importa, finalmente hay que tener cuidado. Nosotros tuvimos estas discusiones desde el comienzo de la República, no buscar moralizar a través de las leyes, porque no se puede. Nosotros no vamos a hacer una mejor sociedad haciendo leyes que digan que seamos buenas personas. Vamos a hacer una mejor sociedad el día que nosotros decidamos ser buenas personas. Y eso es mucho más complicado, porque tiene que ver con prácticas diarias. Entonces, yo creo que haber marcos de protección que permitan de todas maneras, de alguna manera normal. Se genera cultura. Pero que son estos derechos individuales también inalienables. Nosotros en la medida en que nos acostumbremos a traspasarlo y a abusar de los derechos de otros, abusar de nuestros propios derechos también, que uno puede abusar de su propio derecho también, vamos demoliendo la democracia y vamos demoliendo el orden republicano y la seguridad de estas libertades. Pablo, tú dices la palabra amor no está en ninguna ley. Quiero colgarme también de esta frase porque hay otras palabras que han surgido durante los últimos días acorde a la contingencia. Tiene que ver, por ejemplo, la palabra humildad. Hablamos junto a lo de Daniel Zamudio con la palabra tolerancia también, con los principios. Quiero llevarlo justamente hacia lo de tu libro, que es gobernar con principios. Sí, gobernar con principios. Porque también en eso hay algo bastante importante. O sea, sí, nosotros estamos convencidos de que debe avanzarse hacia un diálogo ciudadano, a subir el nivel del debate, es algo clave. Hoy día, en verdad, tú lo decías muy bien, estamos llegando a una especie de guerra de eslogans, y en ese ánimo que gastamos todo enero y sacrificamos, bueno, yo casi muero académicamente en la universidad, para escribir un libro que se llama Gobernar con principios, ideas para una nueva derecha, con Francisco Javier Urbina.
Y la idea del libro es básicamente abrir el debate dentro de la derecha respecto a cuáles son los principios que deben guiar su acción política, que es algo que estaba totalmente votado, ¿verdad? Porque nosotros creemos, y en el fondo aquí nosotros no queremos un nuevo movimiento ni nada, sino que es abrir compuertas de ideas dentro de un sector que se ve carente de ellas, que está ahí en el día a día sin justificar sus acciones de forma suficiente. Entonces, este libro lo editamos con Libertad y Desarrollo, tiene el prólogo de Luis Larraín, y pretendemos que sea un nexo entre las viejas generaciones y las nuevas, hacernos cargo de por lo menos de este sector. Y creemos y esperamos que la izquierda democrática haga lo mismo. Y por otro lado, en la vertiente más académica, que es mi real pasión, en el IES, en el Instituto de Estudios de la Sociedad, también estamos sacando una colección excelente de libros. El último es Politización y Monetarización, de Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela, que trata justamente de los procesos, de cómo la historia de los procesos políticos en América Latina y cómo hemos configurado el orden, y particularmente en Chile. Un libro muy interesante, los dos se los recomiendo a todos. Uno lo venden en Libertad y Desarrollo y otro en el Instituto de Estudios de la Sociedad. Y claro, como nuestra ambición es con ellos generar debate, lo que esperamos que la gente los lea. Esa es la idea. Giorgio, ¿qué estás leyendo tú en estos días? Yo ahora estoy leyendo, me hicieron varios regalos. Ya. Bueno, desde un libro de discursos, Ya. en el fondo me lo regaló, de discursos de Claudio Rego, que me regaló unos discursos de como presidente FEUP. Yo también estoy escribiendo algunas cosas, entonces he ido relacionando, también tengo discursos de Salvador Allende, y he estado relacionando algunas cosas. Entre las diferencias se pueden encontrar muchas analogías de las épocas cuando fueron dirigentes estudiantiles, o en el caso de Allende cuando dio discurso desde el palco de la FECH. O cuando decía que el primer deber del estudiante era con el estudio. No, decía que había que estudiar para claro, ser el mejor, exacto. y así comprometer con una responsabilidad país. Entonces me gusta mucho ahora leer sobre el discurso. También, bueno, ahora recién hace poco me regalaron el libro Raro de Óscar Contardo, así que voy a tratar de leérmelo luego, pero eso, los discursos me están cautivando porque creo que hay una ciencia detrás del discurso que es impresionante. O sea, la convocatoria, el llegar a interpelar las emociones de la otra persona es algo retórica, la retórica es como una ciencia, o sea, de hecho hay gente que se dedica a eso. Y me gusta mucho, me emociona, independiente que uno comparta de repente con una u otra idea, la habilidad de poder enganchar con las emociones de la otra persona es algo que me apasiona. Yo a propósito de los libros y considerando que no nos queda más tiempo lamentablemente, que aquí, a pesar de que es bastante, 50 minutos se nos pasa volando, tenemos también regalos de literatura para hacerles a los dos. Este que es Los Archivos del Cardenal, los casos reales, que viene también con el DVD. Editado por la Universidad Diego Portales y por CIPER. Este va de regalo para ti, gracias a Feria Chilena del Libro, que tiene más de 60 años acompañando la tradición de lectura de nuestro país. Y este que son 99 libros para ser más culto, de Juan Ignacio Alonso y Fran Zavala, va de regalo para ti. Dice, cuentan que pocos meses antes de morir, Franz Kafka se encontró por las calles de Viena con una niña que lloraba porque había perdido a su muñeca. Conmovido se detuvo, trató de consolarla diciéndole que no debía preocuparse, que su muñeca se había ido de viaje. Él la había visto partir, incluso habían hablado. La muñeca afirmó que habían prometido que le escribiría cartas para contarle sus aventuras. La niña se quedó más tranquila y a la semana siguiente recibió varias cartas de la muñeca. Por supuesto, estaban escritas por Kafka. Va de regalo para ti, para que también se entretenga y puedan encontrar ahí algunos detalles. Vamos a hacernos más cultos. Bien. Y también nos acompaña la Vinoteca, que envía también regalos para nuestros invitados, para que se vayan bien regalados con hartas cosas. Pero esto no va para manejando. ustedes, pero por supuesto tienen que ir a pie gracias a la nueva ley Tolerancia Cero. Muchas gracias. La Vinoteca, Oye, que tiene gracias. una buena selección de vinos y también licores, y que nos acompaña en esta mesa de diálogo. Ojalá podamos volver a sentarnos a debatir más sobre estos temas. Creo que sí hay una cosa que es clara, y que justamente se ha instalado ya sobre la mesa de todos los chilenos en este momento, es la necesidad de dialogar, las ganas que existe por parte de la ciudadanía también, la necesidad de escuchar a esa ciudadanía por parte de quienes están en más de 140 caracteres. En más de 140 caracteres, que es lo que da Twitter, así que bienvenidos a dialogar en esta mesa de diálogo cuando ustedes quieran. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias a ti. Gracias, Giorgio, nos Muchas veremos gracias, en la Rey. próxima. Seguro. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mesa de diálogo desde la Confitería Torres y a través del Mostrador TV. Nos vemos en la próxima.